En este video vamos a analizar el proceso atribucional, es decir, el proceso por el cual asignamos o conjeturamos cuáles pueden ser las conductas que la persona va a emitir o cuáles pueden ser las causas de la conducta que las personas ya están teniendo. El primer principio o regla de la atribución es que los comportamientos que son inesperados, atípicos, extravagantes, singulares, nos revelan más acerca de la persona que aquellas conductas que son típicas o socialmente deseables, ¿no? En psicología social se le denomina socialmente deseable aquella conducta que se espera o que generalmente las personas en determinado grupo humano generan o emiten. Por ejemplo, si uno dice buenos días a una persona, lo socialmente deseable, lo que se espera es que la otra persona también responda buenos días. Si no lo hiciera o dijera otra cosa totalmente distinta, ese ya sería un comportamiento totalmente inusual e inesperado y nos revelaría bastante acerca de las motivaciones, la conducta y las emociones que esa persona podría estar teniendo. Por ejemplo, el gran artista Salvador Dalí solía tener una conducta bastante estrambótica y singular, y por lo tanto revelaba bastante acerca de su personalidad y sus motivaciones. Otra de las reglas de atribución es que el lenguaje tiene niveles, y esos niveles tienen cierta preeminencia en nuestra expectativa y nuestra percepción. Los tres niveles de lenguaje son el lenguaje verbal, que es las palabras, literalmente las palabras que decimos o escribimos o leemos o escuchamos. El segundo nivel de lenguaje es el lenguaje paraverbal, que es aquellas señales que tienen que ver con el lenguaje sin ser el lenguaje mismo. Por ejemplo, el volumen de voz con el que hablamos, la inflexión con la que hablamos. No es lo mismo decir una palabra en tonalidad cariñosa que en tonalidad enojada. Y eso es algo que todos hemos experimentado intuitivamente a lo largo de nuestra vida. Y el último nivel de lenguaje es el nivel del lenguaje no verbal, en el cual nosotros interpretamos los gestos, las posturas corporales de la otra persona, inclusive su vestimenta. Todo eso tiene que ver con el lenguaje no verbal. Ahora bien, cuando hacemos atribuciones acerca de las causas de la conducta de los demás, el lenguaje no verbal es el más importante. Nos guiamos principalmente por los gestos, la postura corporal de la otra persona. Luego prestamos atención al lenguaje paraverbal en segundo lugar, es decir, el volumen de voz, la tonalidad con la que se expresan las cosas. Y por último y en tercer lugar, nos fijamos en las palabras literales que la persona está diciendo o escribiendo. Entonces, esos son los tres niveles y esa es la preeminencia. Más que todo nos vamos a fijar en los gestos, luego en la tonalidad de voz y ya por último y como menor importancia nos fijaremos en las palabras literales que está diciendo la persona. Las personas normalmente, y esta es la tercera regla de atribución, suelen recordar y suelen también prestar más confiabilidad a aquellos datos que confirman nuestras ideas previas por sobre los datos que contradicen lo que era nuestra expectativa. Por ejemplo, si un profesor tiene un alto concepto de algún alumno o alumna, como un alumno o alumna especialmente brillante, si ese alumno o alumna hace una intervención desafortunada o hace una pregunta que revela que no ha estudiado, pues el docente o profesor probablemente olvide o relegue como una conducta excepcional
lo que el alumno ha hecho. Es decir, cuando las personas actúan de manera tal que se alejan de lo que esperábamos, esa conducta voy a tomarla como una excepción y no la voy a tomar tan en cuenta como aquellas conductas que sí están de acuerdo con mi expectativa previa. Y como habíamos dicho, el lenguaje no verbal es uno de los aspectos más importantes al momento de hacer atribuciones. El lenguaje no verbal tiene ciertas características. El primero de todas esas características es que es un lenguaje constantemente emitido y constantemente percibido. Es decir, no somos capaces de no comunicar a nivel no verbal. Incluso si uno no dice una sola palabra, el hecho simplemente de no hablar, el hecho de tener cierta postura corporal, cierto gesto en nuestro rostro, inclusive cierta vestimenta, revela ya de por sí está comunicándonos algo acerca de esa persona. Entonces, es imposible no comunicar. De hecho, es incluso involuntario. Por eso es que el lenguaje no verbal, intuitivamente, es considerado como el más informativo de todos, porque en muchos casos no está sujeto al control voluntario de la persona. Y es bastante revelador, ¿no? Revela los estados emocionales por los que estamos pasando. De hecho, nuestro lenguaje no verbal traiciona inclusive muchas veces lo que decimos. Nosotros podemos estar enojados y podemos decir, sin embargo, que no lo estamos. Pero para cualquier persona bastará ver la gesticulación de nuestro rostro y nuestra postura corporal para intuirle que en realidad, aunque digamos que no lo estamos, sí estamos enojados. Otro punto importante a tomar en cuenta en cuanto al lenguaje no verbal es que las emociones de la otra persona nos sirven como una brújula o un indicador confiable acerca de cuál podría ser su conducta. ¿No es cierto? Si nosotros, por ejemplo, somos unos empleados que queremos solicitar un aumento a nuestro jefe, pero vemos que nuestro jefe está con el rostro adusto y con cara de pocos amigos, como se dice comúnmente, pues nos guardaremos mucho de pedir ese adelanto ese día, porque lo más probable, y es la conducta que anticipamos, es que nuestro jefe nos niegue ese aumento. Entonces, lo que la persona esté revelando a través de su lenguaje no verbal nos va a poder dar una pista acerca de qué emociones siente, y esas emociones a su vez nos van a permitir anticipar qué conducta podrá tener o qué conducta podría tener. Por eso es una información sumamente valiosa. Es importante anticipar cuál es la conducta del otro. ¿Por qué? Porque me ayuda a preparar mi propia conducta. Es una de las claves esenciales de la vida en sociedad y por lo tanto, por esa razón, los seres humanos nos hemos evolucionado para poder tener una alta y bastante precisa percepción y reactividad al lenguaje no verbal de los demás. Entonces, ¿cuáles serían los canales básicos del lenguaje no verbal? Es decir, a través de qué elementos percibimos el lenguaje no verbal. El primer elemento va a ser las expresiones faciales. ¿Cierto? Las expresiones faciales muchas veces se consideran que no son voluntarias. De hecho, muy pocas personas, y solamente después de mucho entrenamiento, suelen tener habilidad para controlar su expresión facial. Por ejemplo, en este caso, vemos el rostro de la misma persona, pero en ambos casos, aunque en ambos casos esté sonriendo, en uno de ellos podemos percibir que la sonrisa es auténtica y en el otro caso la sonrisa es una sonrisa de cortesía o una sonrisa no muy sincera.
¿Cuál de los dos cuadros o cuál de las dos fotografías nos mostrará la sonrisa sincera y cuál será la fotografía de la sonrisa fingida? Si adivinaste, habrás dicho de que la fotografía del lado derecho es, en efecto, la fotografía que nos muestra una sonrisa auténtica. En cambio, la sonrisa de la mano izquierda es una sonrisa fingida. Y aunque nadie nos ha entrenado para descifrar el lenguaje no verbal, basta haber tenido una vida normal de interacciones sociales para darnos cuenta de esto. La diferencia básicamente radica en la contracción de los orbiculares de los ojos. Entonces, como se dice comúnmente, la sonrisa auténtica incluye los ojos. Se sonríe más con los ojos que con la boca. En cambio, cuando la sonrisa es no auténtica, los ojos quedan imperturbables y solamente los labios son los que sonríen. Entonces, las expresiones faciales son un elemento importante para poder interpretar el lenguaje no verbal. El otro elemento importante es el contacto visual, ¿no? Importantísimo el contacto no visual para poder interpretar las emociones de la otra persona. El otro elemento que también va en armonía con el contacto visual es el movimiento corporal, es decir, la postura que las personas asumen, ¿no? Cuando las personas tienen las manos en los bolsillos o ponen los brazos por detrás de la espalda, es indicativo de sumisión, por ejemplo, ¿no? Indicativo de retraimiento. Entonces el lenguaje corporal es sumamente importante. Una postura erguida, el pecho hacia afuera, es una postura, lo que se llama postura de poder, como luego vamos a ver. Entonces el movimiento corporal, las posturas que asumimos en relación a los demás, el hecho de tener contacto físico con otro. Entonces es una forma de interpretar, pues una clave importante que constituye el lenguaje no verbal. Ahora, ¿qué emociones básicas nos revela el lenguaje no verbal? Este elemento ya ha sido estudiado bastante en la psicología social y se ha detectado que a través del lenguaje no verbal expresamos un abanico de emociones básicas, ¿no? El primero de ellos es la molestia o enojo o rabia. El segundo es el miedo. El tercero es la alegría o regocijo. El cuarto es la tristeza. El quinto es la sorpresa. Y también, por último, el asco y el desprecio. Estas son emociones que se ha detectado que son universales, ¿cierto? Son universales y existen en todas las culturas y probablemente hayan existido desde los primeros tiempos de la humanidad. El que vemos aquí es el profesor Paul Ekman, ¿cierto? Que es el principal, o si no uno de los principales especialistas en lenguaje no verbal del mundo. Él fue quien determinó las emociones básicas que se expresan mediante este lenguaje no verbal. Y aunque existe un debate, hay algunas personas que habían sostenido previamente que la expresión no verbal de las emociones puede ir variando según la cultura, lo que Ekman descubrió es que las emociones y la expresión de las emociones en sí son universales. Lo que varía de cultura en cultura es el momento o las circunstancias en que nos permitimos expresar las emociones. Entonces todos los seres humanos
sentimos y expresamos las emociones que acabamos de indicar, pero el momento en que revelamos estas emociones o que nos permitimos dar rienda suelta a estas emociones es lo que va a variar de cultura en cultura. Entonces, para dejarlo bien clarito, las emociones y la expresión de las emociones son universales, pero las circunstancias en que vamos a expresar cada una de esas emociones va a ir variando de cultura en cultura. Entonces va a haber culturas en las cuales se dé mucha más rienda suelta a la persona para que exprese sus estados emocionales, y habrá otras culturas en que los sujetos estén mucho más controlados y no se permiten a sí mismos expresar a rienda suelta lo que sienten. El lenguaje no verbal tiene un impacto potente en la interacción humana. Influye en la conducta de los demás, porque como acabamos de decir, nos sirve para anticipar cuál puede ser la conducta o respuesta ante el otro. Entonces yo, como perceptor, veo el lenguaje no verbal del actor. Se ha detectado a través de una serie de investigaciones que bastan solo segundos de ver a la otra persona para poder llegar a rápidas conclusiones. Por ejemplo, se ha investigado que tras solo unos segundos de interactuar con un postulante, un empleador o empresario puede rápidamente definir si lo va a contratar o no. También se ha detectado que los médicos y el estilo que tienen para relacionarse con los pacientes, tras solo unos segundos, pueden generar en el paciente la tendencia a eventualmente demandarlos o no. También si en las elecciones un candidato es electo o no es electo. Las personas pueden definir, se ha detectado esto con mucha precisión, por ejemplo, que tras solo un segundo de ver el rostro de un candidato, se puede predecir con un 70% de efectividad si ese candidato va a ser electo o no. Y por último, si una persona es una potencial pareja, si la consideramos una persona atractiva o no. Basta con unos cuantos segundos de ver sus expresiones no verbales para poder definir cierta tendencia o una tendencia clara en ese sentido. Entonces, ya hemos dejado establecido que el lenguaje no verbal influye sobre la conducta de los demás. En cuanto a perceptores que vemos el lenguaje no verbal del actor. Pero, ¿qué pasaría en el caso de nuestra propia conducta? ¿Es acaso posible que nuestro propio lenguaje no verbal pueda influir sobre nuestras propias emociones? No tanto sobre las emociones, o no solamente sobre las emociones de los demás, sino sobre nuestras propias emociones. En este caso, el perceptor y el actor serían la misma persona. La investigadora Amy Cuddy ha realizado una serie de experimentos e investigaciones en relación a esto y ha detectado que existen dos tipos de posturas corporales: las posturas de poder o posturas de dominancia y las posturas de sumisión. Y de hecho son tipos de posturas corporales que no son solamente específicas del ser humano, sino que también existen en otras especies de primates e incluso en especies no primates también. Entonces las llamadas poses de poder, es lo que descubrió ella, pueden hacer que la misma persona que las asume gane más confianza en sí misma. Y al asumir las poses de poder, la sensación de estrés puede bajar y también el desempeño puede ser mejorado, ya que cuando nos sentimos confiados y sentimos que tenemos el control de la situación, a menudo nuestro desempeño mejora. Las posturas de dominancia son universales básicamente, y se considera que
han existido básicamente desde siempre. Aquí vemos una de ellas, ¿no? En muchos casos los políticos suelen asumir posturas de dominancia y es importante para su lenguaje no verbal. De hecho, muchos de ellos se entrenan en ese aspecto. Las poses básicas de dominancia han servido también usando la investigación de Amy Cuddy para que muchas mujeres practicándolas, estas poses, antes de, por ejemplo, hacer una exposición al público o antes de dar un examen, les vaya mejor. Es bastante interesante. Se ha descubierto que basta que la persona practique esas posiciones de alto poder, incluso en contextos aislados, ¿no? Cody hacía experimentos, por ejemplo, con mujeres que practicaban la pose de dominancia en un ambiente cerrado, donde nadie más las podía ver. Pero bastaba haber practicado las poses o las posturas de dominancia para luego tener un mejor rendimiento en el nivel académico y laboral después. Fue un resultado bastante interesante. Otros ejemplos de lo que es postura de dominancia, ¿no? La famosa posición, lo que se llama la posición de Mujer Maravilla, entre comillas, ¿no? Que es característico de las mujeres que asumen una posición de dominancia en el contexto en que se encuentran. Aquí vemos el caso famoso de Donald Trump, cuando en una conferencia internacional hace un lado bruscamente a otro de los presidentes o mandatarios de otro país para poder ponerse al principio y estar al principio de la foto o al centro de la fotografía, ¿no? Ya vemos cómo lo hace a un lado y se pone al principio clarísima la posición de dominancia, ¿no? Como saca pecho, se hiergue, ¿no? Bastante primaria la posición. Las posturas de dominancia son lo opuesto a las posturas de bajo poder, ¿no? O posturas de sumisión. Cuando la persona está en posición de sumisión, trata de ocupar el menor espacio posible, trata de no toparse o interactuar con el otro, trata de trata de, digamos, defenderse instintivamente. Esas son las características de las posiciones de bajo poder. Bueno, hasta este punto vamos a avanzar en cuanto a este video. En el próximo entraremos en detalle acerca de los mecanismos de atribución en cuanto a los elementos atribucionales y aquellas combinaciones de elementos que nos van a llevar a hacer atribuciones ya sea externas o internas acerca de la conducta de los demás. Eso en el próximo video.